está. Les damos la bienvenida a todos los que están por aquí, a todos los participantes, a todos los asistentes a este seminario. Continuaremos el día de hoy con las actividades del seminario Leoparde para la Ciencia del Mañana y tengo el gusto de presentar al doctor Ángel Eduardo Velasco Rojano. Nos va a dar una ponencia que se titula El suicidio y problemas de salud mental, concientizando con esperanza. Voy a hablarles un poco de qué ha hecho el doctor Rojano, el doctor Velasco Rojano, y después continuaremos ya con su ponencia. Primeramente les comento que es licenciado y doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, por nuestra máxima casa de estudios. Actualmente es investigador en ciencias médicas en la Coordinación de Estudios Avanzados sobre Violencia y su Prevención, CEAVIP, del Instituto Nacional de Pediatría de México. Ha también dado varios cursos en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Actualmente, como investigador, realiza investigación acerca del estrés ambiental, de los factores de riesgo en las adicciones y la prevención de violencia en niñas, niños y adolescentes. También ha publicado varios trabajos científicos, 3 libros de investigación, 14 artículos y 12 capítulos de libros. Y finalmente, pues ha sido ponente de por ahí de 50 congresos, coloquios y simposios y agradecemos, por lo tanto, que esté aquí con nosotros y nos pueda dar una charla el día de hoy. Actualmente, además de ser investigador, es candidato a investigador dentro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y ha recibido ya varios premios, como el de Excelencia Académica del Sistema Incorporado de la UNAM y el Premio a la Labor de Investigación Lázaro Benavides Vázquez de la Asociación Mexicana de Pediatría, junto con su grupo de investigación en CEAVIP. Bueno, pues agradecemos la presencia de nuestro ponente, les agradecemos a ustedes por estar aquí y voy a ceder el micrófono a el doctor, por favor. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, la verdad es que siempre me emociona mucho regresar a la UNAM. La UNAM fue mi casa durante 15 años diarios. Siempre es muy emocionante. Me voy a quitar tantito el cubrebocas, sé que no debería, pero para que se oiga un poco mejor. Entonces, bueno, pues ahorita les vamos a hacer una presentación sobre suicidio y problemas de salud mental. Y esto pues es muy importante porque actualmente tenemos un problema grave de suicidio en adolescentes. Entonces, bueno, ya les iré contando. Pueden ponerla aquí, por favor. Primero vamos a hablar un poquito de qué es la salud mental y cuáles son los problemas de salud mental. La Organización Mundial de la Salud propone que los problemas de salud mental son alteraciones en la manera en la que pensamos, controlamos lo que sentimos y nos comportamos. Y estos incluyen trastornos de salud mental, que son enfermedades que ya están claramente descritas, pero además incluyen también disfunciones sociales cuando no me puedo relacionar adecuadamente con los demás, e incluyen también eventos en los cuales yo tengo mucha angustia o estrés momentáneamente y que incluyen también a las conductas suicidas, por ejemplo. Entonces, bueno, con esta idea, la definición de problemas de salud mental es muy clara y lo que nos dice es que todos somos vulnerables a tener en algún punto de la vida algún problema de salud mental. Pero los problemas de salud mental, aunque tenemos esta idea que es muy clara, que no debe estigmatizar a nadie, la verdad es que a toda la gente nos dan miedo un poquito los problemas de salud mental. Y esto tiene una causa histórica. Si ponemos la que sigue, por favor. Les voy a dar algunos datos, además, rápidos sobre salud mental en el mundo. 1 de cada 8 personas tiene un problema de salud mental. Todos vamos a contar, nos vamos a ir numerando del 1 al 8. No, no es cierto. No vamos a encontrar quién es el que tiene, pero mucha gente en el mundo tiene un problema de salud mental
La verdad es que además de esto, hay muchos tipos de problemas de salud mental diferentes. Ahorita hablaremos un poco más de algunos de ellos. Sobre todo porque además de todo en México acaba de cambiar nuestra Ley General de Salud. ¿Y eso qué implica? Que ya no vamos a tener hospitales que sean capaces de atender por larga estancia a algunas personas que tienen este tipo de problemas. Y ahorita les hablaré un poco más al respecto. Y bueno, existen muchas opciones para prevenir los problemas de salud mental, para atenderlos de buena manera, pero por desgracia la mayor parte de la gente que los tiene no recibe esta atención. Y eso es porque los problemas de salud mental nos dan miedo, nos dan culpa, nos generan preocupación y no los entendemos normalmente. Y esto, como les decía, tiene una razón histórica. Ahora sí, la que sigue. Aquí tenemos, bueno, la historia de los hospitales psiquiátricos en el mundo. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en un congreso en Finlandia y era muy interesante ver cómo era la psiquiatría en Finlandia en 1800. Resulta ser que si ustedes tenían un problema de salud mental, para que no se lastimaran, los ponían en una cuna. Y ustedes dirán, ¿cómo era una cuna? Una cuna era prácticamente un ataúd, una caja de madera con las dimensiones de un ataúd, tal cual, pero que tenía una diferencia. En la parte de arriba no tenía una tapa de madera, tenía correas de cuero que estaban sujetas con hendiduras a los lados. A la gente con problemas de salud mental, que antes no le decían problemas de salud mental, antes usaban el término locura, y ahorita les hablaré un poquito más de locura, lo que hacían es que los metían a estas cunas, los encerraban bien con sus hebillas de cuero, y ahí los dejaban. Si tenían buena suerte y se habían portado bien ese día, los sacaban una vez al día para que pudieran ir al baño y comer. Si se habían portado mal, ese día no los sacaban. Entonces, claro que da miedo, o sea, con esta manera de tratar los problemas de salud mental, por supuesto que da miedo. Si hoy en día hicieran eso, a mí me aterraría decir que yo tengo cualquier cosa que pudiera ser un problema de salud mental. Yo no tengo nada, estoy sano, estoy cuerdo, yo no tengo problemas, ¿no? Y además de todos los problemas de salud mental, su definición ha cambiado mucho con el tiempo. Antes era locura. Y la locura era un estado irracional de las personas que era diferente a las normas culturales. Y entonces esto era pues muy diferente en cada lugar, lo que se entendía como este estado irracional. Por ejemplo, en Francia, uno de los hospitales psiquiátricos más sonados de la historia era la Salpêtrière. La Salpêtrière se dividía en tres partes, una la de hombres, una la de niños y una de mujeres. Y la de mujeres, que era la que se llamaba la Salpêtrière, precisamente le dio nombre a toda la institución porque tuvo que crecer, crecer y crecer porque metían a muchas personas. ¿Cuál era la definición de salud mental o por qué existía este hospital en ese entonces? Existía para guardar a los vagabundos y a los pobres de Francia. ¿Y por qué lo hacían así? Porque una ciudad con vagabundos es fea. Entonces, para que en París no los vieran, los pasaban a encerrar a estos lugares. Si eras un niño jugando en la calle sin supervisión, te encerraban. Si eras una persona en situación de calle, te encerraban. Si eras una prostituta, una mujer sana podría hacer eso, ¿cierto? Te encerraban. Si eras una mujer decente, casada, en buenos términos con su marido, pero que no obedeció ese día, te encerraban. Entonces, ¿no les daría pavor un poco el que la Salpêtrière funcionara? A mí me aterra la idea, ¿no? Entonces, eran lugares donde además de todo era muy fácil entrar, pero era muy difícil salir, ¿no? De hecho, pues muchas veces ya de por vida se quedaban ahí. Entonces, y en unas condiciones pues muy malas, ¿no? Les digo, esta cuna de madera para su propia protección. Y aquí en México no fue la excepción. Aquí en México, en la siguiente, por favor, teníamos dos hospitales siempre. Uno que fue el primer hospital psiquiátrico de toda América Latina, que era el Hospital de San Hipólito, y ese era para hombres dementes. Y este Hospital de San Hipólito, pues la verdad es que tuvo
lo abrió Fray Bernardino Álvarez, pues claro, primero en la colonia, pues ¿quién cuidaba a los enfermos mentales? Pues la iglesia, ¿no? Los sacerdotes, los monjitas. Algunas familias ricas que querían ser piadosas, ¿no? Y entonces, pero esa ahorita la hablamos porque ese es en el de mujeres. Pero en el de hombres, Fray Bernardino Álvarez empezó a cuidar a los enfermos mentales. De hecho, si se preguntan hoy, uno de los hospitales psiquiátricos que tenemos funcionando aquí en la ciudad se llama Fray Bernardino Álvarez por esta razón. Entonces, en el hospital de San Hipólito metían también vagabundos, entraban los endemoniados, ¿no? Porque en ese tiempo no teníamos una idea clara de que era una enfermedad, entonces decían, está poseído, métanlo ahí. Los inocentes, que era la gente que tenía retraso y otros problemas de este tipo, también los metían ahí. Y dentro de la administración de este lugar, al final hay algunos archivos históricos que cuentan que las condiciones de vida eran terribles ya cuando se cerró el hospital. Estaban hacinados, los metían en jaulas dentro de las salas. Entonces, las condiciones de vida eran muy difíciles si eras una persona con ese tipo de problemas. Para las mujeres teníamos otro hospital, que fue el Hospital del Divino Salvador. Y este hospital empezó por iniciativa de una familia privada que quería hacer piadosa, les digo yo, porque la señora tenía una prima que se perdió la razón y empezó a deambular por las calles y entonces la pidió permiso para resguardarla. Le dan permiso, les donó a la iglesia un inmueble, pueden ver las bonitas puertas que tenían. Ahí, si ven la puerta que está arriba, los grabados, había caras de gente que estaba con tristeza, con dolor, con problemas. Claro, era un psiquiátrico, ¿no? Entonces, que no le decían psiquiátrico en ese momento. Empezaban ahí a meter a estas mujeres y les daban terapias de punta. Imagínense, si estaban ustedes tristes, ¿cómo se sentirían de que los metieran en un cuarto que está todo pintado de rojo para animarlos? Esto no era violento, estaba bien, era una idea, ¿no? Tenían para la gente que venía agresiva, todos pintados de azul del cuarto y con cristalitos azules en el foco para que salga luz azul. Esas estaban bien, pero a las que daban miedo, había purgas, ¿no? Tú lo que necesitas es que te limpien el estómago para que ya dejes de estar así de mal. Había baños de agua fría y luego baños de agua caliente, ¿no? Porque decían, es que la combinación del agua fría y el agua caliente te va a quitar. Primero te meto una tina con hielo y el acto seguido te saco y te meto una de agua casi hirviendo. Esto ya eran más que nada torturas, pero era lo que se entendía en la psiquiatría de ese momento que servía. Las cosas graves que había, lobotomías. No te puedes controlar, no hay problema. Ahorita te hacemos un hoyito en el cráneo que llegaba a perforar un poquito el cerebro. Y entonces, de que te dejas de portar mal, te dejas de portar mal. Claro, también te dejas de portar, ¿no? O sea, de paso te daban con muchos años, ¿no? Entonces, por supuesto que si tomamos en consideración todo este paso histórico por los tratamientos de salud mental, cómo eran encerrados. De hecho, algo muy interesante es que aquí en las noticias, ya cuando iba a cerrar, se les morían los pacientes amarradas, las pacientes se les morían amarradas a los sillones. Era un escándalo terrible. Entonces, si me entero de todo esto, pues claro que yo no quiero decir que tengo un problema de salud mental. Por supuesto que la idea da miedo, que da problemas. Entonces, la gente no sabe cómo manejarlo. Uno de los problemas de salud mental más comunes a veces, no comunes en términos de que pasen con mucha frecuencia en la población, pero sí comunes en términos de que es de los que más es nuestro punto de referencia para describir la locura, es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno de salud mental que se define por no tener contacto con la realidad que todos los demás tienen contacto. Entonces, estamos en un estado psicótico donde tenemos tres cosas. Una, delirios, que son ideas que tienen toda una lógica construida detrás, que los demás no entienden porque no son ciertas para todos los demás. Y fíjense cómo dije, no son ciertas para los demás, para la persona, sino son alucinaciones. Tenemos sensaciones perceptuales de cosas que no están ahí.
Entonces vemos cosas que los demás no ven, oímos cosas que los demás no escuchan. Y además de las alucinaciones y las ideas delirantes, también tenemos ciertas alteraciones conductuales. Hay veces que les da catatonia, que quedan paralizados y no hay nada con lo que puedan reaccionar, ¿no? Por ejemplo. La esquizofrenia tiene muchos factores de riesgo, muchas causas, pero uno es genético. ¿Cuándo se da el primer brote de esquizofrenia? Normalmente en la adolescencia. Yo siempre le digo a los papás de los niños, niñas y adolescentes que atiendo, no piensen que la adolescencia consiste en tener todos los cambios posibles que hay, no hagan caso de sus hijos. Hay cosas que no son normales. Porque muchas veces, y por desgracia, el primer brote psicótico pasa desapercibido. Los papás se lo atribuyen a, es que la adolescencia. Seguro por eso se pelea conmigo. Seguro por eso llega a deshora. Seguro por eso no sé qué. Este brote tiende a regularse con los cambios hormonales, pasa desapercibido y nos regresa a los 20 o a los 30, dependiendo qué nos va dando condiciones de presión. Por ejemplo, mucho estrés en el trabajo, ¿no? El tener que ser independiente, mucho estrés en las carreras universitarias, le sacan otro brote y ahí es donde sí se dan cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. También porque les decía lo que es importante que los psiquiátricos van a cerrar, porque justo ahora nos vamos a tener que hacer cargo de cuidar a nuestros familiares que puedan tener este tipo de problemas. Por eso es importante hacer estas sesiones para que todos vayamos conociendo esta información, porque a lo mejor nos toca un día de estos tener que cuidar a alguien con esto. Y es difícil hasta para un profesionista de la salud mental. A mí me da miedo cuidar a una persona con esquizofrenia y yo tengo un doctorado en psicología, ¿no? Entonces, que ya lo estudié, pero de que no estoy capacitado, no estoy capacitado. Les voy a contar el caso de una familia que le pasó esto. La hija más grande tenía esquizofrenia y además los síntomas se van desarrollando de forma gradual. Empezó con un delirio. ¿Cuál era su idea delirante? Toda mi familia me quiere hacer daño. ¿Cómo me quieren hacer daño? Me quieren vender a un prostíbulo, a alguien que se dedicaba a la trata de personas. Esta idea, pues todo el resto de su familia no era cierto. Entonces, ella veía todas las acciones que su familia hacía como parte de este proceso. Entonces, ya, si me da de comer mi mamá, lo que pasa es que quiere que me ponga con más curvas para que me vendan mejor. Si cuando voy al súper, ella empezaba a ver que su familia tenía conversaciones con gente extraña, que no estaban ahí a veces, pero ella veía que sí eran los que según le estaban vigilando. ¿Qué fue lo que pasó unos días después? El nivel de angustia de las alucinaciones fue tanto que estaba comiendo con su mamá y empieza a desarrollar una cosa que se llama voces de comando. ¿Qué son las voces de comando? Empiezas a oír unas voces que te dicen que hagas cosas, que le empezaron a decir, sálvate de lo que te van a hacer, mata a tu mamá ahorita. Y entonces cuando le dieron su carnita con el cuchillo, agarró el cuchillo y apuñaló a su mamá. Después de esto nadie en su familia la quería cuidar, sus hermanos decían, pues es que apuñaló a mi mamá, ¿cómo la voy a cuidar? No era culpa de ella, estaba en una situación con una idea delirante, con alucinaciones que no podía manejar fácil. Pero su familia no sabía cómo atender esto y no sabía ni siquiera que lo tenía porque ella no les contó. Entonces, después de que la atienden en el hospital psiquiátrico y manejan la crisis, la familia empieza a ver las cosas diferentes, pero en el momento se ocasionó una crisis muy grave. Entonces, tenemos todos que estar pendientes de los cambios que hay a nuestro alrededor y no porque vayamos a diagnosticar a nadie, no se trata de eso, pero sí de pensar que las personas que tienen problemas de salud mental tienen necesidades especiales, requieren un apoyo diferente al que todos los demás nos movemos y pues hoy en día vamos a estar expuestos cada vez más a que esto pase con los cambios en nuestras leyes de salud y en otras cosas. Entonces tengámoslo en mente. En la que sigue, por favor. La concepción de locura hoy en día ha cambiado.
¿no? Ya afortunadamente, salvo en el caso de esto de la esquizofrenia, hoy en día vemos muchos problemas de salud mental no tan graves y no decimos, está loco que te encierren. Pero, por ejemplo, ¿quién ha oído el término estrés? Depresión. ¿A alguien le han dicho que tiene TOC o trastorno obsesivo compulsivo? A mí me han dicho. Luego la gente me ve que ordeno algo y me dicen, ay, tú y tu TOC. La verdad es que no son estas cosas, son términos que se usan muy a la ligera. Qué bueno que ya no tienen tanto estigma, pero hay que usarlos con cuidado. Pero ahora imagínense, o sea, y muchas veces el problema está en, ahora tenemos otros estigmas y otros estereotipos. Le decimos a la persona con depresión, échale ganas, mira cómo preocupas a tu familia, ándale, tú puedes, está en ti el cambio. Vamos a hacer una cosa, si alguien de ustedes se fractura aquí en la escalera, Dios no lo quiera, ¿no? Se me caen en la escalera y se me fractura, ¿no? Y se ve el hueso y todo. ¿A poco se acercarían y le dirían, oye, échale ganas, ya no pues párate, ándale, tú puedes, está en ti? También tienen una enfermedad. Pues nos falta recorrer este camino y estar conscientes de que los problemas de salud mental requieren ayuda profesional, no los puede manejar cualquiera. Sí es cierto que la persona puede contribuir con su tratamiento, pero no es su responsabilidad. Necesitan ayuda. Entonces, tengan esto en consideración porque a veces estos comentarios que les hacemos, no creen que una persona deprimida se siente mal todo el día y le vale lo que le pase a los demás y lo que piensen de él. Muchas veces las personas deprimidas se sienten como una carga para los demás. Y si además de todo yo llego y le digo, ay, mira cómo tienes a tu mamá, la pobrecita está llorando todo el tiempo de que no haces nada, la persona se siente peor, ¿no? Entonces tengamos cuidado con estas cosas, tengamos cuidado con andar usando estos diagnósticos, porque además de todo hoy en día muy fácil repartimos diagnósticos psicológicos. ¿A quién le han dicho, lo que tú tienes es estrés? Es que estás muy estresado. ¿Saben lo que es el estrés? Una definición precisa del estrés, ¿alguien me puede decir? El estrés es una relación que hay entre la persona y las demandas de su ambiente, en el que se siente rebasada en sus recursos para hacerle frente a estas demandas. Entonces, el estrés no es cualquier cosa y no lo puede detectar cualquiera. Tiene ciertos síntomas, pero todos usamos estás estresado, ya relájate. Es más, yo tenía una amiga que me decía, te veo muy estresado, vamos a echarnos una chela. Estoy seguro de que los que se rieron han oído esa frase, por eso se rieron, no es porque lo hagan. Pero era malo de mi parte ir a echarme la chela, porque a veces no atendía los problemas reales a los que me estaba enfrentando y que me estresaban por irme a echar la chela. Entonces yo decía, es viernes y tengo mucha tarea para el lunes. Mejor no pienso en eso, me voy a echar una. Ya no pasa nada, hoy no, mañana la hago. Y el sábado me invitaban a algo y bueno, pues total, tengo el domingo, pero el sábado se me había pasado lo que había tomado. El domingo me despertaba muy mal, ¿no? Y al rato vamos a hablar de consumo de sustancias, entonces, si alguien puede venir a la de la tarde, va a estar divertido. Va a ser mi plática de noble, no es cierto, yo no soy alto. Pero, entonces después de eso no enfrentaba el problema y el domingo en la noche quería hacer todo lo que no había hecho todo el fin de semana. ¿Y qué creen que pasó? Que no acabé. ¿Y qué creen que pasó? Pues que me reprobaron. ¿Y qué creen que pasó? Que me dio más estrés. Y entonces a la siguiente semana, ¿qué hice? Pues las chelas otra vez, ¿no? Y entonces estaba acabando un pozo que no tenía fondo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en vez de ir resolviendo los problemas, digo, no les estoy diciendo nunca tomen en la vida, pero no traten de resolver sus problemas con consumo de sustancias, porque no funciona. Pues la que sigue, por favor.
Entonces, existen muchos tipos de trastornos de salud mental. Ya les decía, la depresión. La depresión no es nada más estar triste, porque estamos acostumbrados a que vemos gente que decimos, ah, no tiene ganas de hacer nada, seguro está deprimido. Pero ¿qué es una persona deprimida? Una persona deprimida es una persona que ya tuvo una serie de cambios importantes durante al menos 2 semanas. Dentro de estos cambios están, sí, estar sin ganas de hacer nada, estar con un estado de ánimo triste. Pero si son adolescentes, también es estar enojados todo el tiempo. También es tener sentimientos de culpa inapropiados, ¿no? Esa gente que se disculpa por todo. ¿Han visto que hay personas con las que alguien más choca y ellos se disculpan? ¿Han visto gente que le sale algo mal a alguien más y le dice, lo siento mucho? Es como, pero ¿cómo tuviste la culpa? Ahí está. Tienen también a veces la sensación de que no valen nada, de que son una carga. Y lo más grave, a veces tienen ganas de matarse. Dejan de comer bien, dejan de dormir bien, ¿no? Entonces, son muchas cosas que comprenden lo que es la depresión. Lo mismo con trastornos por ansiedad, estos incluyen al trastorno obsesivo compulsivo, tener ideas recurrentes que la persona no puede controlar y hacer cosas repetitivas para manejar estas ideas. Por ejemplo, me dan miedo los gérmenes, ¿no? Me daba miedo el COVID. Y entonces, ¿qué hago? Me lavo las manos 100 veces al día. De repente, ya me abrí la piel de tanto que me lavé las manos, ¿no? Esas son cosas, ese tipo de trastorno, no es nada más el que ordena, el que limpia. Trastorno bipolar. Esto no han oído que les dicen, ay, seguro es bipolar. Ayer me habló muy bien y ella estaba de jeta conmigo, ¿no? Son cosas normales, yo lo he escuchado muchas veces. El trastorno bipolar no es eso. El trastorno bipolar sí tiene 2 polos, pero ¿cuáles son los polos? Un día estar sin energía, en un episodio de depresión completa en el que estoy tirado en el piso sin poder hacer nada, y otro día estar con toda la manía del mundo, todo enérgico, así haciendo cosas sin parar. ¿Y por qué será problemático el trastorno bipolar? Porque a veces estoy muy deprimido y muy triste. Voy a tratamiento, me dan medicamento para equilibrarme y me dan la suficiente energía de cuando estoy muy triste, tener la suficiente fuerza para irme a matar. Por eso es muy grave. La esquizofrenia, que ya hablé un poquito, trastornos del neurodesarrollo, la gente que luego tiene problemas con neurológicos, que también les señala trastornos. Entonces, bueno, todos los trastornos de salud mental deberían de ser tratados y diagnosticados por un profesional de la salud mental. Ya no le digan a sus amigos, seguro estás deprimido, ya échale ganas, ¿no? Seguro tienes estrés, estás una chela, seguro no es que, por favor no hagan eso. Le hacen daño a la persona porque la que de veras tiene un problema de salud mental no lo puede resolver. Entonces, recomienden, te sientes muy triste y no crees que puedes manejarlo, ve a terapia. Eso sí funciona, ¿no? Entonces, escuchen a la persona. Muchas veces la angustia de la persona es mucha. Si lo escuchamos, eso ayuda. Escúchenla sin juzgar. Te sientes muy triste aunque tienes de todo. Te sientes muy mal. Yo tenía una amiga en la licenciatura que venía de una familia de dinero, entonces le iba bien en la vida, sus papás le daban carro, gasolina, tenía para comer donde quería siempre. De vacaciones se la llevaban al extranjero todos los fines de semestre. Tenía un novio que la quería muchísimo, tenía muchos amigos, era bonita, era inteligente, tenía todas las características que uno diría, su vida es perfecta y maravillosa. Por desgracia, y esto es un caso real, esa amiga que yo tenía, ya no la tengo porque se suicidó. No sabemos qué es lo que le puede estar pasando a una persona. Si alguien se acerca a hablar con nosotros y nos dice esto, escúchenlo, pero sobre todo, díganle que vaya a atención de salud mental. Entonces, bueno, esto es importante. Refieran a la gente por ayuda profesional. ¿A qué sigue, por favor?
Entonces vamos a remover el estigma. Ustedes le dirían a alguien, tú tienes la culpa de tener cáncer. ¿Por qué les decimos, es que tú tienes la culpa de lo que te está pasando cuando están tristes, deprimidos, cuando tienen otro problema? Eso no está bien. Ayúdenme todos a que no sigamos promoviendo el estigma de la salud mental. Son enfermedades y las tienen que atender. Entonces, bueno, lo que les decía, que los problemas de salud mental también incluyen este riesgo extremo de tener mucha angustia y no saber qué hacer en un momento. A veces, ¿alguna vez en la vida alguien ha sentido que tiene tantos problemas que no sabe ni por dónde empezar a resolverlos? Un chorro de veces. Este es un buen momento a veces para buscar ayuda. A lo mejor nos pueden ayudar a pensar cuál es el más fácil de resolver, por dónde puedo hacer las cosas. Por favor. Entonces, bueno, uno de los problemas de salud mental más graves son las conductas suicidas. Las conductas suicidas no solo incluyen el suicidio, que el suicidio es una acción que yo hago con el fin de quitarme la vida, ¿no? Entonces, si yo me aviento por el balcón y me muero cuando caiga, eso es un suicidio consumado. Pero el suicidio incluye una amplia gama de cosas. No nada más están eso, las conductas suicidas, también están todos los intentos, que son acciones que yo hice para tratar de quitarme la vida, pero que no sirvieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, me traté de cortar las venas, pero pues, no me desangré del todo, me lograron llevar al hospital a tiempo. Eso es un intento de suicidio. Y antes de los intentos vienen los planes. Y antes de los planes viene una cosa que se llama ideación suicida. Y la ideación suicida es desde decir cosas como, me quiero morir, ya no estudiar aquí. Y finalmente, digo, al principio lo primero y lo más leve son las ideas sobre la muerte. ¿Les ha pasado que alguna vez han oído a alguien que está diciendo, ¿qué se sentirá morirse? Esa ya es una conducta suicida, está empezando por ahí. Esa, si no la atienden, va a tener ideación. ¿Qué se sentirá si yo me muero? De ahí van a establecer un plan. ¿Podría morirme si voy al puente que está en no sé dónde y me aviento? Después del plan siguen los intentos y al final, si el intento salió bien, entonces esto es muy grave. Aprendan este ciclo. ¿Por qué? Porque todo ya tiene un riesgo. Cada paso en las conductas suicidas, desde tener ideas de muerte hasta llegar a suicidarse, es riesgo para el que sigue. Si ustedes ven a alguien hablando mucho de la muerte de la nada, hablen con esa persona y recomiéndenle que busque ayuda. Si ustedes ven que alguien dice, me voy a morir y me voy y les da un plan, pídanle a la persona que busque ayuda urgente. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el mito de, no, seguro no se quiere matar, seguro está llamando la atención. Así es esa persona. No, cuando una persona nos dice que se quiere matar, probablemente sí se quiere matar. Es lo más seguro. Entonces, háganle caso siempre cuando van a estos temas. La que sigue, por favor. Factores de riesgo que nos ponen en riesgo de tener conductas suicidas, tener problemas de salud mental. Estos son unos resultados que hicimos en un estudio con adolescentes mexicanos. Le pueden tomar fotos, no lo pueden compartir, por favor. No queman los datos y los estamos publicando. Trabajamos con 7,000 adolescentes mexicanos de 20 estados de la República. Vimos cuántos querían suicidarse. Era el 15%. Esto fue durante la pandemia. 15% es altísimo. De adolescentes que apenas van a tener un desarrollo muy importante en sus vidas, están en un momento clave para empezar a hacer muchas cosas muy buenas, que ya se quieran matar. Entonces, bueno, ¿cuáles eran los factores de riesgo? Venían de distintos tipos. Tener problemas individuales de salud mental, depresión, los que somatizan todo. Alguien que se pone nervioso y le salen ronchitas, por ejemplo. Que tenían problemas de conducta. Todos los que hacían cosas impulsivas, ¿no?
¿Han visto a alguien que haga todo sin pensar y que luego eso le traiga problemas? Eso es un problema. Trastorno obsesivo compulsivo, este que ya les decía, ¿no? De la idea recurrente, que no me dejan paz y que tengo que hacer algo para quitar mi dinero, ansiedad general. Antecedentes de enfermedad psiquiátrica o de suicidio en la familia. Y finalmente ha habido violencia. Identificamos dos que siempre están relacionadas: vivir violencia sexual y vivir bullying. Entonces, todo esto iba aumentando los riesgos del suicidio. Y al final, el que tenía todos los riesgos sumados, su probabilidad de suicidarse aumentaba 78 veces. Esto era muy grave. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que tiene conductas suicidas, que tiene estos riesgos? Esta es una campaña de la OMS que salió en 2019. El material está todo en internet. Tiene todos estos índices de material para compartir en redes sociales. Que lo que dice es: si alguien te dice que se quiere suicidar, habla con esa persona, tómate un momento para escucharla, no la juzgues. Después dirígela con un profesional de salud mental. Tómate ese minuto para salvar su vida. Y también algo que hace esta campaña es que nos ayuda a hablar de una serie de mitos, con estas tarjetas que vienen de la adolescente, que hay un montón de adolescentes de ese lado, que se dirigen a los mitos más comunes que hay sobre el suicidio y que sería bueno que acabáramos para poder ayudar a los demás. Una, el suicidio está decidido a morirse. No es cierto, alguien con conducta suicida siempre está cambiando entre si lo hacen o no, si es bueno que ya acaben con todo o no. Ahí es donde tenemos una oportunidad para que no lo hagan. Algunos otros mitos comunes: hablar de suicidio les da ideas y hace que lo hagan. No es cierto. Cuando hablan con alguien sobre que se quiere suicidar, muchas veces esto relaja a la persona, le quita la ansiedad extrema y le ayuda a tener un momento para buscar la ayuda que le hace falta. Eso es importante. Dos, solo cierto tipo de personas se pueden suicidar. No es cierto. Todos, cuando tenemos un momento de ansiedad extrema por alguna causa que pasó en la vida, algún evento de la vida al que no le encontramos respuesta, podríamos estar en este riesgo. Por ejemplo, perder un familiar. En la pandemia de COVID, mucha gente perdió familiares. Quedarse desempleado, no tener seguridad económica, no saber, tener eventos, por ejemplo, esto es un caso real que nos llevó al instituto. Una niña intentó suicidarse porque dentro de sus conductas sexuales mandó fotos de sexting a su pareja y su pareja las compartió en internet. Y le dio tanta ansiedad el pensar que sus imágenes estaban en cualquier parte que se quiso suicidar. Entonces, todos podemos pasar por alguna experiencia que no tenemos contemplada, a la que no sepamos responder. Eso nos pone vulnerables. También, los actos de suicida son venganzas, son para castigar a los demás, son para llamar la atención. No es cierto. En la mayor parte de los casos, las personas con conductas suicidas se sienten una carga, creen que van a darle la carga a sus familias haciendo esto. Y muchas veces cuando los haces ver, familia te quiere, no eres una carga, eso ayuda a que se relajen y a que puedan resolver esta situación. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, hay un montón de señales de alarma que nos pueden hacer darnos cuenta que alguien tiene una conducta suicida, que podemos pedirle que nos ayude para que esté mejor. Una que hablan de, no deben ignorar ninguna de estas señales, por favor. Hablan de querer morir o de desear matarse, que se sienten vacíos, que no sienten que valga nada, que no sienten que nada les ayude, que están desesperados. Estos también son. Hablan de sentirse atrapados o de pensar que sus problemas ya no tienen solución.
tienen mucho dolor físico o emocional. Esto es importante, el dolor físico no lo ubicamos muchas veces con suicidio, pero la gente que tiene enfermedades de dolor, que causan dolor crónico, está en riesgo. Por ejemplo, alguien que tiene un problema de columna y que todo el tiempo tiene que tomar medicamentos para el dolor, está en estos riesgos. Les digo para que estén alertas al futuro. La que sigue, por favor. Hablan de que son una carga para los demás. Cuando alguien les dice que yo ya, o sea, nada más, mi familia nadie me quiere, yo ya nada más les estorbo, ¿no? Esto pasa mucho en adolescentes, por ejemplo, se ha documentado que los que pasan a través de un divorcio, los padres, que alguno de los padres consigue una nueva familia, a veces se sienten así. Se van alejando de los amigos, regalan sus cosas importantes. Cuando vean que alguien tiene algo que no suelta por nada, ¿no? Un collar, una cosa que dicen, esto es sumamente importante para mí. Un día ven que les dicen, quiero que lo tengas para que te acuerdes de mí, podría estar pensando suicidarse. Se despiden. La gente que se quiere suicidar muchas veces empieza a despedirse. Y la gente se queda extrañada en sus alrededores porque dicen, qué raro, vino un día y me dijo que siempre me ha querido mucho y me dijo cosas que no son normales, como si se estuviera despidiendo. Si no se viera a ningún lado, a lo mejor se quiere suicidar. ¿A qué sigue, por favor? Empiezan a ordenar sus cosas, ¿no? Les digo, empiezan a repartir sus posesiones, empiezan a poner, cuando ya son más grandes, los adolescentes no, pero los adultos empiezan a hacer testamentos. Algunos toman muchos riesgos que podrían resultar en morirse. Manejan muy rápido, empiezan a practicar deportes extremos. Hablan muy seguido de la muerte, aunque no sea sobre matarse a sí mismos, pero hablan de qué se sentíamos, dice. La doctora Abby, que estuvo aquí hace un rato, conoció a una persona que era de sus compañeros de medicina, que le decía muy frecuentemente, ¿qué sentirán los perros con los que practicamos cuando les inyectas el fenobarbital con el que los matan? ¿Qué sienten cuando pasan por la sangre? ¿Qué sienten cuando se mueren? Por desgracia, esa es otra historia de alguien que se suicidó. Pues tengan esto presente. La que sigue, por favor. Bueno, otras señales de alarma importantes es cuando muestran cambios extremos en su estado de ánimo, ¿no? De repente pasan de estar muy tristes a estar muy tranquilos o estar como contentos. Hacen planes o buscan formas para suicidarse, ¿no? Por ejemplo, de repente ves búsquedas en sus historiales de formas para morirse. Empiezan a consumir sustancias con más frecuencia. Les digo que a veces es muy divertido consumir algo, ¿no? Y algunas personas consumen bebidas alcohólicas normalmente en un patrón de que cada fin de semana lo hacen, de que esto. Pero si notan que de repente llega el martes borracho a la escuela, no está normal. Tengan cuidado con eso. Se ven ansiosos o agitados, cambian lo que están comiendo, lo que están durmiendo, se ven enojados muchas veces. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, es importante entender una cosa. Suicidarse no es una respuesta normal al estrés. La gente que habla de quererse morir para resolver sus problemas, en realidad está con una alteración ya más seria. Y es más probable que lo haga. Por favor, no ignoren esto. Si alguien les habla de que se quieren morir, díganle que busque ayuda. Los pensamientos o las acciones suicidas son este signo de angustia extrema que no se puede ignorar. Bueno, hay que pedirle a la persona que busque ayuda lo más posible. Sobre todo si empiezan a desarrollar estas últimas cosas que les dije, nuevas. ¿No? Antes siempre estaba triste y de la nada de repente ya no se ve triste, no tiene ninguna condición en su vida. O sea, a ver, que quede claro una cosa. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy triste todo el tiempo. Consigo una nueva pareja
y entonces ya no estoy triste. Ahí no hay problema, es normal, hay una explicación a por qué cambió mi estado de ánimo. Pero si no tengo ningún cambio de estos y de repente de la nada ya me veo normal, tranquilo, a lo mejor estoy tapando algo o de repente alguien de la nada empezó a tomar mucho más que antes. Entonces, estos cambios repentinos son una señal. ¿Para que sigue, por favor? Entonces, bueno, 5 cosas que tenemos que hacer para ayudar a una persona con este tipo de dolor emocional. No tengan miedo de preguntarle directo a la persona que les habla de estas cosas si se quiere suicidar, si ha pensado en suicidarse. Esto es importante porque ahí abrimos un espacio que nos cuente lo que sienten. Mantengan a salvo a la persona, reduzcan los medios para el suicidio. Esto aplica sobre todo en casos de familiares, pero también puede aplicar en otras cosas. No les dejemos cosas que puedan ser usadas como armas. Por favor, no dejen sus tijeras sueltas, sus cúteres, las cosas, porque a veces el material que nosotros vemos como algo que no tiene un riesgo y que se usa para la escuela, estas personas pueden usarlas para solucionarse. No les dejen sustancias químicas, los limpiadores, los medicamentos, estas cosas a veces se usan para limpiar. Estén presentes, escuchen a la persona realmente cuando les dice. Si les estoy contando que me quiero suicidar, ustedes sacan su teléfono y se ponen a checar mensajes, esto no me va a servir. Voy a decir, claro, era una carga, eso es más importante, me estoy interrumpiendo. Entonces, en el momento que alguien les decida hablar de esto, es lo más importante. No hagan otra cosa en el momento. Ayuden a la persona a establecer esta conexión con los servicios de salud. Aquí en México, ¿cuál tenemos? La línea de la vida. Entonces, ¿cuál es el número? 800-911-2000. Apréndanselo. 800-911-2000. Quiero irlos a todos. 800-911-2000. Por favor, la línea de la vida también la pueden encontrar en internet. Si se les olvida el número, no pasa nada, googleenlo. ¿Por qué les recomiendo la línea de la vida? Porque funciona los 365 días del año. Es gratis. No les piden ningún documento para atenderlos. No les piden que esté su papá presente. No les piden absolutamente nada. Ustedes les cuentan sus problemas, les dan asesoría y si ven que necesitan atención más a profundidad con una persona en modalidad presencial, pues van a decir a dónde ir. Tenemos un CISAME, tenemos un CAPA que está en tal dirección, puedes venir y sin necesidad de un adulto, sin necesidad de otras cosas que a veces podrían ser una limitante, ellos les van a ayudar. Después, además, manténganse en contacto, busquen a la persona con la que hicieron esto, pregúntenles si ya fue a buscar atención, estén al pendiente. A veces estas personas lo que necesitan es darse cuenta de que hay soluciones y de que hay alguien que está preocupado por ellos. Y sigue, por favor. Y recuerden que un minuto de su vida puede ayudar a salvar otra vida. Entonces, estén pendientes de estas señales, por favor. Tengan en cuenta esto y tratemos de que estas cosas no nos pasen, ¿no? Es siempre muy grave que se pierda una vida. Si podemos ayudar a que no se pierda, ya hicimos algo bueno. Por favor, dediquen un minuto de su tiempo. Muchas gracias. Pues agradecemos al ponente, al doctor Ángel Eduardo por habernos dado esta plática y vamos a dar también unos minutos para preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si nos pueden acompañar también en esa sesión. Si tienen clase, entendemos que algunos a la hora tienen que irse, pero aquellos que puedan estar, les invitamos a hacer preguntas acerca de este tema y acerca de las cosas que hemos visto en la plática del día de hoy. Entonces, abrimos ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa, alguna cuestión? Maestra Verónica.
Mi primera pregunta sería, ¿cómo podríamos ejercer la labor de convencimiento con alguien que ya logramos identificar que está pasando por momentos de tristeza que pudieran hacernos pensar en una condición que pueda llegar a suicidarse, que llegue a tener como comportamientos que nos hagan sugerir que pueda llegar a tener una conducta suicida, pero no ha sido diagnosticada la persona, y cuando puedes intentar hablar del tema, como que te rechazas tal vez a los. ¿Cómo podría ser la labor de convencimiento para que pudiera acercarse a un profesional? Pues es importante primero saber que bueno, muchas veces estos son temas muy delicados, ¿no? A veces la persona no nos quiere contar algunas cosas porque al hablar de la causa va a hablar de situaciones muy complicadas que le están afectando mucho. Entonces, cuando hablemos con una persona de estas cosas, algo muy importante es, una, decirle que lo escuchamos sin que le estamos juzgando nada, ¿no? O sea, decirle, yo te escucho lo que me quieras contar. Y es eso, es hasta donde tú me quieras contar. No te voy a preguntar nada que tú no me quieras decir, ¿no? Eso es importante, empezar por ahí. Dos, también es importante decir, expresarle a la persona que realmente estamos preocupados por ellos, porque muchas veces eso es algo que no han visto y que es importante. Entonces, si le decimos, en primera es, hay que buscar un buen momento, un buen lugar y un buen momento. No podemos hacer esto en público, no podemos hacer esto delante de alguien que le da preocupación o miedo que se entere, ¿no? Entonces, acercarnos en privado a la persona, decirle, oye, ¿podemos hablar un momento? Ya que nos acercamos a un lugar privado, decirle, bueno, me gustaría hablar contigo porque estoy preocupado por que sepan estas cosas, y no preocupado en un sentido de te voy a acusar, sino preocupado en términos de verdad, no te he visto igual que antes, creo que algo te puede estar pasando y quiero que sepas que cuentas conmigo, ¿no? Esa es otra. Otra cosa es decirle esto, me puedes contar, si quieres me puedes contar lo que te está pasando. Si no me quieres contar, no hay problema, no pasa nada. Y después decirle, y si no me quieres contar a mí porque no puedes o porque es muy difícil, cuéntale a alguien que te pueda ayudar. Mira, aquí no le van a decir a nadie, no te van a hacer esto. Por favor, llámalos, de veras, es importante que lo hagas. Y si no quieres hablar conmigo hoy, pero no te has decidido y mañana quieres hablar o en otro momento quieres hablar, búscame, estoy para ti. Entonces, cuando hacemos todo esto, las personas muchas veces empiezan a sentir un poco más de esa confianza. También asegurarle, no pasa nada, yo no le voy a decir a nadie, ¿no? Este tipo de cosas a veces preocupan. Yo una vez entrevisté a una persona que venía de un intento de suicidio. Yo antes, entre la licenciatura y el doctorado, trabajé en un consultorio psicológico. Yo hacía las entrevistas de primer contacto. Entonces, me dijo una niña, pues lo que pasa es que sí me dijeron 2 o 3 personas que querían hablar conmigo, pero ¿cómo les iba a decir que lo que pasa es que mi tío abusó de mí? Y más, ¿qué tal que se lo cuentan a alguien? ¿Quién se va a enterar? Ahora todos, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Todo esto era un problema grave, claro. Pues no, nunca quieres decir las condiciones en las que estás más vulnerable. Entonces, si les damos esa confianza de decir, nadie más se va a enterar, de verdad esto es algo que queda entre tú y yo te garantizo que no le voy a decir a nadie. Esto puede ayudar a quitar un poco ese estrés y a dejar que la persona hable. E insisto también, si estamos hablando ya con la persona y de repente hay que tener cuidado con esto. La verdad es que no todos estamos entrenados para hacer entrevista, ¿no? Eso es cierto. Hay un montón de cosas que son importantes y que son bien difíciles de manejar. La primera vez que yo entrevisté a alguien y se puso a llorar, híjole, yo no sabía qué hacer, porque además de todo, lo primero que te dicen cuando te enseñan a hacer estas cosas profesionalmente es, tú no puedes abrazar a la persona, tú no puedes tocar a la persona.
tú no debes hacer más preguntas allá de esto. Te dan muchas indicaciones que van en contra de lo que el sentido común y lo que la experiencia de toda la vida nos dice. ¿Qué es lo primero que queremos hacer cuando alguien está llorando? Te abrazo, te hago un cariño ahí. ¿Cuál es el problema? Que si esa persona está llorando porque sufrió violencia sexual y yo le quiero abrazar, va a sentir que le está pasando otra vez. Entonces hay que tener cuidado dependiendo qué es lo que nos están diciendo y estas cosas, a veces lo mejor es ir en contra de nuestro sentido común y no abrazar a la persona. A veces lo mejor es escucharla sin decirle nada, sin contestarle nada. Muchas veces queremos decir, desgraciado, ¿cómo te hicieron eso? ¿No? O sea, y de verdad me ha pasado. Y es, no, porque no le ayuda a la persona, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con cómo hablamos con la gente. Tratemos de no hacer caras. Lo que les decía hace rato, Abby Casas, al otro grupo, pues, que les dio una plática sobre cómo manejar estas aperturas de violencia sexual. Decía, tengan mucho cuidado en no hacer caras cuando les dicen algo. A veces somos muy dados, somos muy expresivos. Hoy en día el cubrebocas nos ayuda un poco a que no se vean las muecas y las caras, pero la verdad es que hay gente que luego es como de, ¿en serio te pasó eso? O se enojan y, ¿por qué te hizo eso? ¿Qué le pasa? Y la verdad es que no debemos hacer estas cosas porque ponemos más vulnerable a la persona. Entonces, tengan cuidado con estar lo más neutrales que puedan. Tengan cuidado con escuchar sin juzgar nada y sobre todo con no hacer preguntas. Una vez me pasó en un ejercicio estábamos aprendiendo a dar psicoterapia, yo conté una experiencia y los demás, la maestra dijo, a ver, vamos a aprender hasta dónde tener límites. Yo los voy a dejar que pregunten todo lo que quieran, pero si ven que él se ve afectado, deténganse. Nunca se detuvieron, porque a veces nos ganan las ganas del chisme. En especial hay ciertas profesiones que nos ganan más. Los psicólogos a veces queremos entender las cosas que nos cuentan. Entonces, a veces en esas ganas de entender lo que pasó, preguntan por qué y cómo fue, cuándo te pasó, en qué momento. Entonces, traten de no hacer preguntas, dejen que la persona les diga lo que libremente les quiera contar y al final, inténla que busque ayuda. ¿Alguna otra pregunta? No, pero si se animan, mientras yo quisiera hacer una pregunta muy breve. ¿Ustedes han detectado que hubo estos cambios en conductas suicidas durante la pandemia? Sí, efectivamente. El número de casos que atendimos en el hospital, en el servicio de urgencias, comparado con el año previo, fue más del doble la cantidad de casos que llegaron por intento de suicidio. Ahorita vamos regresando hacia bajar el nivel, pero en realidad en la mitad del año ya atendimos los mismos que habíamos atendido durante todo el año previo a la pandemia. Entonces, vamos disminuyendo, pero no hemos regresado. Los casos se relacionan mucho con las defunciones por COVID. Identificamos que en los momentos que hubo más defunciones por COVID, teníamos más casos de suicidio adolescentes. Muy bien. ¿Alguien quisiera decir alguna pregunta, alguna cuestión? Puede ser muy sencilla, pero algo que quisieran externar, ¿sí? ¿Qué se puede hacer con una persona que pues la ayuda psicológica, como junto a cualquier otra, es muy variada, ¿no? Entonces, algo cierto es que no todas las formas de ayuda le ayudan a todos, ¿no? Entonces, si no le está sirviendo, te busca una segunda opinión. Hay muchos tipos de terapia. Si le dijeron, tú estás en terapia cognitivo-conductual, ya vieron que no le está funcionando, puede buscar otra. Allá también tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona que pasó por ya con la atención psicológica, ya fuera que la vuelva a recaer en no siquiera que dio afectado este valor en la pandemia?
Pues sí, a ver, las conductas suicidas muchas veces no se quitan de la noche a la mañana. En realidad, algo de lo primero que tenemos que hacer los profesionales de salud mental cuando tenemos conductas suicidas es valorar el riesgo de que la persona lo vuelva a hacer. Hay veces que hay casos en los que hay bajo riesgo de que lo vuelvan a hacer y hay casos en los que hay alto riesgo de que lo vuelvan a hacer. ¿Cómo van a responder las personas a esto? Varía mucho. No hay una probabilidad exacta porque han sacado diferentes factores de riesgo para eso. La psicoterapia pues no es mágica, depende de cada quien cómo responde al tratamiento. Lo que sí es que si se establece un buen plan de seguimiento, se ha visto que disminuye al menos en un 20% la probabilidad de que se pueda volver a hacer. ¿Qué es un buen plan de seguimiento? Que durante los primeros 3 meses te vea una vez cada semana, durante el periodo entre 3 meses y un año te vea una vez al mes, y de 1 año a 2 años te vea una vez cada 3 meses, para dar seguimiento y ver si vas a recaer en conductas suicidas. Hay muchos casos que vuelven a recaer, depende de los factores de riesgo que tengan. Si es, por ejemplo, por violencia, ¿no? Si tuviste violencia sexual, intentas suicidarte. Si regresas a un ambiente donde vuelves a sufrir más violencia, es muy probable que vuelvas a recaer. Pero pues todo depende de cada caso en particular, entonces sí son difíciles del manejo en algunos casos, pero se puede hacer, sobre todo si hay un buen seguimiento por parte de la gente de salud mental. Y contestó un poquito tu pregunta, pero que igual, ¿no? ¿Alguna otra? Hay otra. Sí, ¿qué pasa cuando hay una situación con el por ejemplo, yo tengo un amigo y ese amigo tiene un amigo que presenta la conducta de autismo, pero el amigo con el que estoy hablando como que se bloquea, no sabe cómo para decirle que la ayuda. ¿Cómo podemos contribuir a eso? Pues decirle que finalmente, o sea, no es su responsabilidad. Algo que es muy cierto es, creemos a veces que para ayudar a alguien, nosotros le tenemos que dar la atención casi, casi. Pero no es cierto, a veces lo único que tenemos que hacer es decirle, yo te escucho y te recomiendo que vayas a buscar a un profesional. Entonces, si le decimos a la persona que consiste en eso la ayuda, eso te relaja muchas veces y te ayuda a que lo puedas hacer. Entonces, decirle, no hace falta que tú le des terapia, no hace falta que tú le resuelvas el problema, nada más recomiéndale que vaya. Ajá. Pues en estos casos, o sea, bueno, hay una cosa. Los problemas de salud mental son difíciles de manejar a veces. Insisto, a veces las mismas características cuesta trabajo aceptar porque nos dan miedo, nos dan todo. No siempre todo el mundo está abierto a recibir ayuda, es cierto también. Y tenemos en algunas cosas que respetar. Si vemos que la persona está en un alto riesgo, porque ya tiene autolesiones, porque ya vimos que se corta, porque y es alguien que es un niño, niña o adolescente, ahí sí no nos queda de otra, tenemos que reportarlo con personas de confianza, sus papás, sus tutores, quien se haga cargo, porque está en riesgo su vida. Si no tienen estos riesgos, nada más están hablando a veces de la muerte, a veces del futuro y esto, pues también podemos decirle que seguimos en contacto, seguir estando al pendiente, recomendarle más de una vez, eso sí se puede hacer. Y bueno, entender que no siempre es nuestra responsabilidad, pero bueno, cuando vemos un alto riesgo, pues sí avisarle a una persona que se pueda hacer cargo, los papás, o por ejemplo, si es tu compañero de la escuela, pues trata de buscar entre las autoridades escolares, luego hay un servicio de psicología, ¿no? Entonces es igual. Y también, si ustedes sienten este tipo de preocupaciones y no saben cómo manejarlo, hablen a la línea de la vida, porque ahí les enseñan cómo manejar estas cosas. Ahí les dicen específicamente,
fíjate que mi amigo tiene esto y por eso me dice que no. Y a veces ellos nos dan unos muy buenos argumentos por los cuales convencerlos. Pues también, si no sabemos qué hacer, la línea de la vida también nos ayuda a que nosotros podamos manejar los problemas y preocupaciones. ¿Alguna otra? Quizá podemos pasar, si no hay algún otro comentario, alguna pregunta, podemos pasar a básicamente agradecer la charla y pues agradecemos al ponente por la charla del día de hoy y vamos a revisar un trabajo que compañeros de esta escuela, de este plantel, realizaron acerca del tema de suicidio. Vamos a revisarlo y nuestro ponente nos dará sus comentarios, su retroalimentación al respecto. ¿Vale? Entonces vamos a colocarlo por aquí. Este trabajo fue asesorado por el doctor César Acevedo Gutiérrez y lo realizaron Sofía Martínez Sánchez y Mauricio Reyes Gutiérrez. Darle clic aquí y parece que hay que ponerlo desde el escritorio. Un momento. Está. Ahí lo tenemos. Ok. Para revisarlo. Se titula Suicidio y problemas de salud mental. Nos define aquí qué es la salud mental. Cuando quieran le pasamos. ¿Ya? ¿Le paso? ¿Cuáles son los determinantes de la salud mental? También nos escriben aquí. Nos define después qué es la ansiedad. ¿Qué es la depresión? Y nos dice al final, atender la salud mental previene el comportamiento suicida. ¿Bien? Es el suicidio. Diferencias entre... Sí. Ajá. Okay. Bueno, aquí a este trabajo me parece muy bueno, pero hay una cosa que es también un mito sobre el suicidio y es que a veces creemos que solo las personas que tienen problemas previos de salud mental se pueden suicidar y no es solo esta condición cierta, ¿no? Todos los que pasamos por algún evento que nos deja mucha angustia
podríamos ser vulnerables a tener conductas suicidas. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan en mente. Y pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor, muchas gracias a los asistentes, a la organizadora del evento. Bueno, reiteramos el agradecimiento a los asistentes, al ponente, a la organizadora del evento, la maestra Verónica, y los invitamos a seguir al pendiente de los eventos que tiene este seminario. Pues se van a tratar varios temas de salud y si a alguno de ustedes les interesa, pueden consultar el programa y atender algunas o asistir a alguna de las conferencias siguientes. Muchas gracias y buena tarde a todos.